Eh, esta mañana tenemos un tema muy interesante, ¿sí? Y bueno, vamos ahorita a descubrir qué quiere decir todo esto que nos menciona aquí Pablo en estos versículos, según de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. A lo mejor suena un poco extraño, ¿no? Lo que nos dice por ahí. Ahorita vamos a descubrir. Este tiene que ver con, precisamente como empieza ahí diciendo Pablo, con la venida de Jesús, ¿sí? Nos invita, nos amonesta por ahí para no ser presa, ¿no? de los engaños, estar atentos, alertas, conocer todo lo relacionado a su venida, a su regreso, porque dice ahí, y bueno, nos invita a no ser engañados, ¿no? Parece ser que en ese tiempo, ¿sí? Como dice aquí Pablo, algunos decían como que ya había vuelto Jesús, ¿sí? Dice, algunos dice, ya estaban pensando que Jesús había regresado, dice, y que el día del Señor había llegado ya. Pero dice, no se queden, no se dejen llevar por todo eso, porque dice, primero tiene que pasar algo. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, donde dice, menciona por ahí, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste, dice el hombre de pecado y el hijo de perdición, que se opondrá, dice, a todo lo que se llama Dios, incluso dice, se sentará en el templo de Dios como Dios y se hará pasar por Dios. Y vamos a profundizar un poquito más en esto. El título de nuestra reflexión lo hemos llamado El tercer templo. Vamos a ver por qué. Bueno, nosotros sabemos que bueno, Dios ordenó a Moisés, ¿se acuerdan? Por ahí cuando iban en el desierto, por ahí camino a la tierra prometida, los israelitas, Dios le ordenó a Moisés que construyera un santuario, ¿sí? Una tienda. Eh, Era un templo, sí, pero era como portátil, podríamos decirlo. O sea, lo podían trasladar de un lugar a otro porque no estaban en un lugar fijo ellos, ¿verdad? Y Dios le dio, pues, instrucciones muy específicas acerca de cómo debería de ser, de todo lo que tenían que hacer dentro de ese templo, los cultos, las ceremonias que tenían que llevarse a cabo en este lugar. Y bueno, cuando finalmente el pueblo de Israel se estableció, ¿sí? En el lugar que Dios les había pues regalado, ¿sí? Aquella tierra. Un día el rey David, ya mucho tiempo después, tuvo una visión, ¿no? Un proyecto, ¿sí? Para construir un templo, ¿sí? Ya no una tienda sencilla, ¿sí? Como lo que se había estado utilizando en el desierto. David quería construir algo, un lugar, pues de adoración a Dios, un lugar fijo, ¿sí? Digno de Dios, ¿verdad? Y él, bueno, hizo los planos, consiguió los materiales, o sea, él preparó todo, ¿sí? Para que esto fuera una realidad. Sin embargo, Dios no le permitió que él estuviera a cargo de la construcción de ese templo. Esa tarea fue encomendada a su hijo, a Salomón, ¿se acuerdan? Y bueno, nosotros sabemos que ese templo finalmente pues fue construido por él, por Salomón. David le dejó ya todo, como decimos, en bandeja de plata. Ya todo estaba listo. Era cuestión nada más de ponerlo en marcha, la cuestión de la construcción. Eh, y bueno, este templo fue construido por ahí en el siglo X antes de Cristo. Por ahí podemos leer eso en 1 Reyes 5:9. Ahí nos relata cómo Salomón construyó ese templo, en dónde lo construyó y todo eso, ¿sí?
hay algo interesante, que ahorita vamos a mencionar sobre ese lugar, ¿sí? Donde se construyó el templo. Eh, Sin embargo, pues un día fue destruido ese templo pues, que tanto soñó, por ejemplo, David. Un día fue reducido a escombros. ¿Por quién? Bueno, fueron los babilonios, por ahí en el año 586 antes de Cristo. También por ahí ustedes pueden checar en Segunda de Reyes 25, del 8 al 9. Lo pueden leer ahí con calma cómo, pues, cuando fue invadido Israel por Babilonia, fue destruida la ciudad y junto con la ciudad el templo, ¿no? Fue quemado, destruido. Así que, bueno, ese templo un día se acabó. O sea, toda la majestuosidad de ese templo que ahí lo describe, ¿no? También la palabra de Dios cómo era. Era una maravilla, podríamos decir, de aquel entonces, pero un día fue destruido. Y pasaron los años. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estuvo cautivo por allá en Babilonia y después Persia. Pasaron los años y por ahí en el año, eh, en el 538, ¿sí? Antes de Cristo, fue eh, liberado el pueblo, ¿sí? De aquella esclavitud, ¿sí? El pueblo regresó, ¿sí? A su tierra, fue reconstruida la ciudad, ¿sí? Y en el año 515 el templo fue, nuevamente reconstruido, ¿sí? O al menos empezó a reconstruirse, a restaurarse el templo en el año 515. Y saben que esa reconstrucción o restauración pues tuvo muchas facetas, muchas etapas, ¿sí? Y finalmente por ahí hasta el año 20 antes de Cristo, o sea, pasaron muchos siglos, digamos que fue como que ya la última etapa, ¿sí? Aquí participó el rey Herodes, que ustedes han escuchado alguna vez. Este, Él fue el que lo dejó ya como lo último que se dio, ¿no? Y lo dejó también. Se dice que pues más grande, mejorado, podríamos decir, que el primer templo. Eh, Esto ya terminó en el año 20, ya la última, podríamos decir, la última etapa, la última remodelación que se le hizo a este templo en el año 20. Sin embargo, pocos años después, nuevamente fue destruido, ¿sí? 50 años, perdón, 70, 90 años después. Miren, aquí, no me quiero fecha, porque en el año 70 después de Cristo, es decir, que 90 años después eh, de su última remodelación, el templo fue destruido por los romanos y junto con toda la ciudad, ¿sí? Y los sobrevivientes a aquel ataque pues fueron dispersos por todo el mundo, ¿sí? Así que este fue pues un segundo templo que se había construido después del que hizo Salomón. Pues es conocido como el templo de Herodes, aunque pues no todo fue obra de él. Y bueno, también tenemos por ahí en la Biblia algunos detalles que ahorita nos va a llamar la atención esto, ¿sí? Por algo que vamos a estudiar. En Primera de Crónicas vamos a ver lo que nos dice por ahí en el capítulo 6, Primera de Crónicas 6, en los versículos del 31 al 37. Vamos a ver por ahí. Primera de Crónicas
6:31 al 33. Miren lo que dice. Ahí ustedes me siguen con su vista. Dice el texto, dice lo siguiente: estos son los que David puso a cargo del canto en el templo del Señor, después que el arca tuvo reposo. Estos servían ante la tienda, dice, de la reunión en Cantares, hasta que Salomón edificó el templo del Señor en Jerusalén. Después tuvieron su ministerio acostumbrado. Estos son los que servían junto con sus hijos. De los hijos de Coat, dice el cantor, Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, y empieza ya a mencionar a un montón de personajes que participaban, dice aquí el texto, en la adoración en el templo. Y ellos eran cantores, ¿sí? Ellos se ocupaban de la alabanza, ¿sí? Ellos, dice, antes servían en una tienda, antes de que se construyera el templo. Pues ya cuando se construyó el templo, que el Salomón lo construyó, dice, pues ellos continuaron con lo que sabían hacer, ¿sí? Este, algo que formaba parte siempre de la adoración ahí en el templo, ¿sí? La cuestión de los cantos. Y ustedes pueden leer ahí una larga lista de personas que participaban. Siempre estaban ahí, ¿sí? Y no quiere decir que no tenían descanso ellos, sino que se turnaban para participar, ¿sí? Cada día de la adoración. Ahí en el capítulo 9, también de Primera de Crónicas, en el versículo 33, vuelve a mencionar, dice, entre ellos había también cantores, ¿sí? Jefes de familias, levitas que habitaban en las cámaras del templo, dice, exentos de otros deberes, porque de día y de noche estaban en esa obra, lo que les mencionaba, ¿no? Dice, ellos no tenían otra actividad más que cantar en el templo. Ese era su trabajo, su ministerio. El don que Dios les había dado lo estaban utilizando, dice, todos los días. En el templo, incluso dice, vivían ahí dentro del templo. Tenían por ahí, un lugar para ellos. Así que, bueno, todo esto fue instituido desde que estaba David como rey, eh, como parte de la adoración, algo que fue como, ¿cómo podríamos decir? Algo nuevo, ¿sí? Que se había integrado a las ceremonias o los cultos del santuario. Ustedes recuerdan que David era músico y él pues se le hacía importante, ¿no? Que existiera este tipo de actividades también en el templo, ¿sí? La cuestión de la música. Muy bien, ahorita estábamos hablando ah, de la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Que estaba por ahí en Jerusalén. Dice, vamos a leer algo o analizar algo acerca de Israel, ¿sí? Ahorita mencionábamos que el pueblo de Israel, a partir de ese momento, siempre anduvo errante por el mundo, ¿sí? Este, ya no, pudieron ellos recuperar al 100% pues, su territorio, ¿sí? Siempre hubo problemas, siempre hubo enemigos por ahí, gente que invadió la región, ¿sí? Y ellos, pues lo único que pudieron hacer fue huir, ¿no? A diferentes partes del mundo en muchas ocasiones, ¿no? Así que, nosotros sabemos que, bueno, actualmente existe un país que se llama Israel, ¿sí? ¿Cómo fue que se dio cómo podríamos decir, esa restauración de este país que fue prácticamente desaparecido, ¿sí? Del mapa? Miren, en 1850, nos dice por aquí, los rabinos ortodoxos
Yehuda Alcalay y Zvi Kalisher, dos rabinos, dice aquí, y vean lo que nos dice a continuación. Vamos a descubrir aquí algo interesante. Dice, estos dos rabinos, influidos, dice, por la ideología de la Ilustración. No sé si recuerdan sus clases de historia de lo que fue la época o la era de la Ilustración, ¿sí? Este, algo que, bueno, vamos a terminar de leer y ahorita vamos a comentar algo interesante. Dice, ellos fueron influidos, dice, por esta ideología de la Ilustración. Este, dice, ellos, ¿sí? Por allá a mediados del siglo XIX, dice que empezaron a predicar un cambio en la expectativa mesiánica. Ustedes saben, por ejemplo, que los judíos hasta el día de hoy están esperando al Mesías, ¿sí? Pero en ese tiempo dice que ellos cambiaron todas las ideas, el concepto que se tenía acerca del Mesías y empezaron a predicar eso. Dice, los judíos, eso era lo que empezaron a decir, no deben esperar a la llegada del Mesías para regresar a su tierra. Ellos estaban esperando que viniera el Mesías para volver a donde, pues a su tierra, a aquel territorio que se había perdido a manos de muchas naciones, ¿sí? Y que pues por consecuencia ellos andaban errando, ¿no? Por el mundo, errantes, perdón, por el mundo. Eh, dice aquí el texto, ellos ahora cambiaron esa idea de que tenía que venir el Mesías para que ellos volvieran a su tierra. Ahora ellos decían lo contrario, decían, ahora la idea era que ellos tenían que regresar primero a Israel, ¿sí? Para que viniera quien, el Mesías. Se cambiaron como las ideas que tenían, sus esperanzas, sus expectativas acerca del Mesías. Y ahorita les mencionamos algo aquí de la Ilustración, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, les digo, los que les gusta la historia, qué sucedió en esa época de la Ilustración o cuando surgió esa época de la Ilustración. Pasó algo muy importante en el mundo, este, que fue la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? Y esa Revolución Francesa, si nosotros por ahí indagamos en la historia, nos vamos a dar cuenta que fue provocada, ¿sí? Esa guerra fue instigada por una sociedad secreta, ¿sí? Que ustedes a lo mejor alguna vez han escuchado, que se llaman los Illuminati. Y de ahí viene también esta cuestión de ese nombre de la época, la era de la Ilustración o de la Iluminación. Esta sociedad secreta tuvo mucho que ver en todo ese conflicto que hubo en Francia, ¿sí? De hecho, uno de los objetivos de esa, de esa- de ese conflicto era acabar con la religión, ¿sí? Con todo lo que tuviera que ver con Dios. Ustedes recuerdan también que incluso la profecía lo menciona, ¿sí? Cómo fue que la iglesia, que tenía todo el poder en aquel tiempo, ¿sí? La iglesia acabó en la ruina, ¿sí? Porque eh, Francia atacó directamente a la iglesia católica, y mandó a apresar al Papa y le quitó todo su poder, sus privilegios, sus posesiones. Eh, en aquel tiempo también se erradicaron las Biblias allá en Francia. Entonces, era una guerra que aparentemente tenía que ver más con lo político, ¿no? Pero si vemos el trasfondo, tenía que ver con
el gran conflicto que nosotros conocemos entre quién, entre el bien y el mal. Y Satanás quiso, acabar con todo lo que tuviera que ver con Dios, ¿sí? Mediante, bueno, utilizando esta nación, la Francia, ¿sí? Que se volvió una nación atea, ¿sí? Y bueno, aquí hay algo interesante. Estos personajes, ¿sí? Rabinos judíos, traían esas ideologías de la ilustración, ¿sí? Y fueron, dice aquí, influidos por todo ese movimiento y empezaron a predicar otras cosas contrarias a todo lo que ellos habían creído, ¿no? Acerca de un Mesías. Y fue, dice aquí, a principios del siglo XX, fíjense bien, que el proyecto de los amantes de Sion, así le empezaron a llamar, y que alguna vez a lo mejor lo hemos escuchado esta palabra, así se le llamaba este movimiento, el sionismo, que tenía que ver con, bueno, Sion tenía que ver con el pueblo de Israel. Ellos querían que regresaran a su tierra. Y este grupo pues se llamaban los amantes de Sion. Bueno, ese proyecto que ellos tenían de volver, para ese momento, para principios del siglo XX, dice que ya estaba a punto de fracasar. O sea, ya como que por más que hacían intentos de lograr esto, no se podía. Pero hubo aquí algo interesante. Dice aquí que un personaje de nombre Edmund de Rothschild, un varón, dice, varón Edmund de Rothschild, un banquero filántropo, ¿sí? Apoyó este proyecto. Él era judío, ¿sí? Dice, sin embargo, o sea, él puso lo que se necesitaba, todo el capital para que esto se lograra, ¿sí? Sin embargo, dice aquí, ellos quedaban supeditados con su benefactor. ¿Qué quiere decir? Que se habían comprometido con este señor, ¿sí? A hacer algo a cambio de todo el apoyo que estaban recibiendo. ¿Quién era este señor? Bueno, este señor pertenecía también a una sociedad secreta. Y ustedes a lo mejor han escuchado ese apellido, es muy famoso en el mundo, Rothschild. Son personajes, eh, pa- podemos decir que son pues gente muy influyente en el mundo, ¿sí? Pero pertenecen a sociedades secretas, esta familia, ¿sí? Que tienen que ver con esos personajes que ahorita mencionamos, este, de la sociedad de los Illuminatis, ¿sí? Ahora, este señor judío dijo, yo les voy a patrocinar ese proyecto, ¿sí? Y sin embargo, como dice aquí, ellos se comprometieron con él a dar algo a cambio o hacer algo a cambio. Miren, dice por aquí que en 1917, el 2 de noviembre de 1917, ¿sí? Salió por ahí un documento que se le llamó la Declaración Balfour, por el personaje ahí que estuvo involucrado en esto. Miren, este señor, Arthur James Balfour, era ministro británico de Relaciones Exteriores de aquel tiempo, ¿sí? Y ahí podemos decir, bueno, pues este señor estuvo ahí como intermediario, ¿sí? Para que esto se lograra, lo de el retorno de los judíos a su tierra, ¿sí? Él intervino por ahí, junto con el señor Rothschild, y dice por aquí, que no nada más era un ministro británico, sino que también pertenecía a ¿qué? A sociedades secretas. Él era un globalista, es decir, tenía la ideología, ¿sí? De formar un gobierno mundial. Era un ecumenista también porque quería que el mundo tuviera una única religión, ¿sí? Quería unir a todas las religiones. Y aparte de todo eso, dice aquí que era también espiritista. Entonces, fíjese la clase de personas que estaba involucrada o que estuvo involucrada en esto, ¿sí?
las ideologías que influyeron para que hoy exista este país. A lo mejor usted había pensado que Dios les había dado ese regalo, ¿no? Al pueblo de Israel, de darles esa oportunidad de volver, ¿sí? Pero la historia nos dice otra cosa, ¿sí? Y si vemos la clase de personas que estuvieron ahí involucradas, nos damos cuenta de quién estuvo también detrás de todo esto, ¿sí? Entonces dice aquí, por intermedio de este señor, de Balfour, dice el establecimiento en Palestina, ¿sí? De un hogar para el pueblo judío, pues fue hecho posible, ¿sí? Y dice que se declaró por aquí en este documento que no se escatimaría ningún esfuerzo para lograrlo. O sea, iban a hacer todo lo posible, iban a dar todo el dinero posible también, hacer lo que fuera, ¿sí? Para que los judíos regresaran a su tierra. Aquí hay algo también interesante y extraño dentro de ese documento porque en aquel tiempo el país que estaba por ahí como, podríamos decir, este, a cargo de esas tierras, porque podemos decir, si los judíos estaban en otros lados, ¿quién vivía ahí? ¿Sí? Bueno, había gente de las naciones ahí vecinas, ¿sí? Los que conocemos hoy como palestinos. Este, pero saben que el Reino Unido, o sea, Inglaterra, estaba por ahí a cargo de toda esa región, como de otras regiones. Ustedes se acuerdan que tenía muchas colonias en el mundo y estaba ahí como a cargo de esas regiones, ¿no? El Imperio Británico. Sin embargo, esta región, ¿sí? Pertenecía al Imperio Otomano en aquel tiempo, ¿sí? Y aquí hay algo raro, ¿no? Si decimos, si pertenecía a los otomanos, ¿por qué los ingleses estaban declarando que, o dando la autorización de volver? ¿Sí? Ellos estaban ahí adjudicando esa autoridad. Y obviamente la gente que estaba por ahí en esa zona, cuando se dan cuenta de que ahora vienen los judíos y los van a echar, obviamente no les agradó la idea. Se imaginan que usted está ahí diciendo, pues ya nos van a sacar de aquí, de nuestro país. Obviamente les molestó eso y por eso hay un montón de conflictos hasta la fecha, ¿sí? Porque los palestinos quieren echar a quienes, a los judíos a los palestinos, etc. Este, entre otras naciones que están por ahí también rodeadas a quienes no les agradan los judíos, ¿sí? Bueno, es una bomba de tiempo. Ustedes lo saben y lo han visto por ahí en noticieros. Sin embargo, bueno, se hizo todo lo posible para que regresaran los judíos a Israel, ¿sí? Y hay algo aquí que menciona este señor Naum Sokolov, un líder, ¿sí? de estos movimientos y periodista también. Dice, o dijo lo siguiente, dice, es como si el pueblo y la tierra hubieran nacido otra vez. O sea, cuando recibieron esta noticia de que iban a regresar, obviamente les alegró a ellos, ¿sí? Los que no estaban muy contentos eran los que estaban habitando en esa región, ¿sí? Como los palestinos. Dice, ante nosotros se alza, dice aquí, vean la palabra que usa, dice, el tercer templo de la libertad judía. ¿Por qué menciona esto? Dice, ante nosotros se alza el tercer templo de la libertad judía. Bueno, aquí así titulamos nuestra reflexión de esta mañana. Otro personaje, por aquí también líder de estos movimientos, el señor Hershon Salomón, dijo lo siguiente también, vean algo interesante, dice, la construcción del tercer templo es un acto que debe realizarse para completar la redención del pueblo de la Biblia en la tierra de la Biblia. Dice, no puedo imaginar un Estado israelí
o la vida israelí en este país sin el monte del templo en su centro. Es decir, que cuando ellos volvieron, ¿sí? Siempre tuvieron la idea de reconstruir el templo. ¿Sí? Aquel templo que fue destruido una vez por los babilonios, después por los romanos, ¿sí? Porque dicen ellos, es que no podemos estar aquí, en este lugar, dice este señor, no me imagino, dice, la vida sin un templo, o sea, no me imagino este país sin un templo. Eh, y bueno, aquí les comparto también algunos encabezados de noticias que tienen que ver con esto. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es de septiembre del 2006. El primer parrafito dice, los esfuerzos a favor de un nuevo templo en Israel, evidentemente, se están intensificando. Dice. Según el siguiente informe, son cada vez más los israelíes que están abiertos a esto, o sea, que anhelan la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y no nada más judíos, sino gente de otras religiones cristianas. ¿Sí? También apoyan esta idea. ¿Qué les parece? Por aquí hay otra noticia del 2008. Fíjense bien esto, dice, se están confeccionando, dice, los hábitos de los sacerdotes del tercer templo de Jerusalén. Y usted dice, pero ¿dónde está ese templo? Bueno, todavía no se construye, ¿sí? Pero se están preparando para hacerlo. Y dice que ya se están preparando, que están confeccionando los hábitos, ¿sí? Los ropas de los sacerdotes para que empiecen pues a fungir ahí en ese templo que se tiene ya planeado, ¿sí? Incluso hay una escuela, por aquí dice, que se le llama el Instituto del Templo, que dice, está capacitando a sacerdotes levitas para ese templo, ¿sí? Y usted dice, bueno, ¿y cómo saben quiénes son levitas? Bueno, dice que el instituto estableció un registro de Kohanim. ¿Qué es que Kohanim? Bueno, esta palabra significa sacerdotes, ¿sí? Que eran los levitas de la antigüedad, que ustedes han leído en la palabra de Dios. Dice una lista de nombres, por ahí empezaron a investigar, que tengan, dice, una clara herencia patriarcal de la clase sacerdotal. Empezaron a investigar quienes pertenecen o que están ligados a esta familia, ¿sí? De Leví. Y están sacando ahí y los están preparando, dice que los están capacitando, según tengo entendido, esa capacitación dura 15 años, ¿sí? Para que ellos puedan conocer, entender y saber cómo son todo lo relacionado a las ceremonias del templo, ¿sí? Como se hacían en la antigüedad. Esto es del 2020, o sea, es de hace poquito, ¿sí? Hay una escuela para sacerdotes, levitas. Y bueno, esto usted puede decir, bueno, pero eso qué tiene o qué pasa si se construyen un templo, ¿sí? Son libres de hacerlo, ¿no? Bueno, el problema es que en ese lugar, ¿sí? Donde se encontraba el templo antiguo que fue destruido, actualmente se encuentra este edificio que a lo mejor usted lo ha visto ahí en televisión, en algún video, en fotografías, la mezquita de Al-Aqsa o la mezquita de Omar. Y ya con ese nombre de mezquita usted se da cuenta de que es un templo musulmán, ¿sí? Y ahí está, donde estaba el templo de Salomón, donde estuvo el templo de Herodes en aquellos tiempos, está este templo, ¿sí? Esta mezquita, que obviamente pertenece a los musulmanes, enemigos del cristianismo, ¿sí? Y de los judíos. Entonces, para que se pueda construir un templo ahí, en ese lugar, pues eso implica conflictos, ¿sí? A menos que se llegue a un acuerdo, ¿sí? Cosa que se ve complicada, pero tampoco es imposible, ¿sí?
¿Dónde está situado este templo? Bueno, está situado en el lugar que alguna vez usted ha escuchado, el Monte Moria. ¿Se acuerdan qué pasó ahí en el Monte Moria? Ese lugar es un lugar muy importante a través de toda la historia, ¿sí? Incluso importante para nosotros también. En ese lugar, eh, Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? Y Dios escogió ese lugar, ¿sí? En ese lugar construyó Salomón el templo, en ese lugar se reconstruyó el templo, ¿sí? En ese lugar murió Jesús también, cumpliendo aquella profecía o aquel acto que hizo Abraham, ¿sí? En ese lugar. ¿Por qué Dios escogió ese lugar? Bueno, pues él sabe, ¿no? ¿Por qué? Pero ahí está ahorita este edificio, ¿sí? Sin embargo, pues hay mucha gente interesada en que se construya o se reconstruya el templo de Dios, ¿sí? En ese lugar. Miren lo que nos dice o lo escribió por aquí el señor Urias Smith. Ustedes recuerdan quién era él, un pionero, ¿sí? Adventista. Esto lo escribió en la Review and Herald de mayo de 1862. Mira lo que dice. Dice, un corresponsal de Liverpool Mercury, escribiendo, dice, desde Roma, afirma que los oficiales franceses últimamente han estado ocupados en obtener información de Jerusalén y el estado de las cosas de ese barrio, es decir, de ese lugar, de un lugar especial, pues, un barrio en Jerusalén. Agrega que habían estado tomando medidas, particularmente del terreno que se encuentra alrededor de la mezquita de Omar, la que acabamos de ver aquí. Dice que el gobierno francés estuvo ahí haciendo como inspecciones en aquellos años, haciendo mediciones del terreno, dice aquí, que rodea a este edificio, a la mezquita, ¿sí? Y en el Monte Moria, dice aquí. Los franceses, dice también, participaron en la construcción de una carretera desde la ciudad santa hasta Damasco. Se dice que esto apunta a la realización del plan favorito del Papa Pío IX de aquel entonces, el Papa de aquel entonces. ¿Cuál plan tenía el Papa en aquel entonces? Dice, de traspasar el papado o la sede del papado a, ¿dónde dice ahí? A Jerusalén. Era un plan que se tenía y se tiene todavía, ¿sí? Traspasar la sede del papado a Jerusalén. No sé si usted ha escuchado alguna vez eso o esas intenciones, ¿sí? Y Urias Smith, este pionero de la iglesia, lo relacionó, o sea, esto que estaba pasando en aquel entonces, fíjense desde cuándo estaba sucediendo eso, lo relacionó con una cita que tenemos por aquí en Daniel 11:45, vamos a ir a buscar, y él se preguntaba, decía, tal vez esto tenga que ver con lo que nos dice Daniel, capítulo 11, versículo 45. Vamos a ver de qué nos habla. Este capítulo 11, ustedes lo leen, bueno, habla ahí con muchos simbolismos, ¿sí? Pero nos está narrando la historia del mundo, ¿sí? De los grandes imperios y llega, ¿sí? Por ahí en el versículo 40, por ejemplo, ahí en el 11:40, algunas Biblias tienen un subtítulo que dice el tiempo del fin, ¿sí? Quiere decir que a partir de ahí se está refiriendo a los días finales de la historia de nuestro mundo, ¿sí? Todo lo que menciona por ahí. Y en el versículo 45 nos menciona a un poder, ¿sí? En nuestro mundo, ¿sí? Que iba a ser lo siguiente, fíjense bien, un poder eh, en los días finales de nuestro mundo. Dice, versículo 45 dice, y plantará sus tiendas reales entre los mares
dice, en el monte glorioso y santo. ¿Entre cuáles mares? Bueno, aquí se está refiriendo al mar Mediterráneo y al mar Muerto. Y nosotros sabemos qué lugar está entre esos dos mares, ¿sí? Está precisamente Israel, el país de Israel. Y dice que este poder iba a plantar sus tiendas, dice, en ese lugar, ¿sí? Entre los mares, dice, en el monte glorioso. ¿Cuál es el monte glorioso? Este monte, ¿sí? El monte Moria, un monte que Dios escogió para algo especial, ¿sí? Dice, pero llegará a su fin ese poder, ¿sí? Y no tendrá quien le ayude. Cuando Urias Smith se da cuenta de estos proyectos, ¿sí? Del papado, dice aquí, del que tenía el Papa, desde aquel entonces, ¿sí? De trasladar la sede de su poder, podríamos decir, a Jerusalén, Urias Smith, como decimos, para las antenitas, ¿sí? Y se acordó de lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, va a plantar sus tiendas, dice, este gran poder en este lugar, en ese monte, ¿sí? Dice, pero va a tener su fin, ¿sí? Porque ya son los días finales, según lo que leemos aquí, ¿sí? ¿Qué les parece? Y miren lo que nos dice por aquí en el libro El conflicto de los siglos. Nosotros sabemos que antes de que Cristo venga, van a tener lugar en nuestro mundo una serie de desastres, ¿sí? Que conocemos y hemos leído por ahí en Apocalipsis como las últimas plagas. ¿Se acuerdan? Los castigos de parte de Dios para aquellos que estén en rebelión contra Él. Que a veces cuando leemos eso nos empezamos a asustar, ¿no? Pero si usted decide ponerse de parte de Dios, no tenemos nada de qué temer, ¿sí? Esa es la promesa de Dios. Y mencionando por ahí, bueno, son 7 plagas, ¿no? 7 castigos de parte de Dios. Y dice aquí, en las plagas que sigue, mencionando este asunto de las plagas, dice, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres, dice, se quemaron con el grande calor. De ahora que nos andábamos quemando, ¿se acuerdan? Hace unos días con el calor, ¿sí? Bueno, pues esto que hemos pasado no es nada, ¿sí? Dice, los hombres se quemaron con el calor, dice ahí Apocalipsis 16. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. Es decir, la Biblia habla de ese momento, ¿sí? Lo menciona por ahí el profeta Joel, lo menciona Amós, y dice lo siguiente, por ejemplo, ahí Joel, estos versículos que vamos a leer, por ahí son de Joel 1:10, 1:11, 1:12, 1:17, 1:18, 1:20. Pueden ustedes corroborar ahí en sus Biblias. Joel capítulo 1. Este es un libro muy interesante que pocas veces leemos, que tiene mucho que decirnos para nuestros días, ¿sí? Así que si alguna vez nos da curiosidad, abramos ese libro, estudiémoslo. Hay mucho que aprender. Dice por ahí en Joel 1, dice lo siguiente, en el 1:10 dice, el campo fue destruido y enlutóse la tierra, porque se perdió la mies del campo. Es decir, nos habla aquí de un momento en la historia donde las cosechas, por ejemplo, van a hacer historia. Se va a perder todo. Y dice, sigue diciendo, dice, el campo fue destruido, enlutóse la tierra porque se perdieron las cosechas. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual, dice, se secó el gozo de los hijos de los hombres. Son cosas que ya estamos viendo, ¿no? Indicios, señales. Les decía ahorita, ¿no? Hace unos días estábamos aquí cocinando, ¿no? Con el calor. Y no nada más aquí, sino en muchas partes del mundo. Bueno, eso va a continuar y vemos cómo nuestro mundo está secándose así literalmente, ¿verdad? Y dice, eso va a acabar con el gozo, dice, de los hombres. El grano, sigue diciendo, se pudrió debajo de sus terrones, dice.
Los bastimentos fueron asolados, o sea, va a existir un gran desabasto de alimento por esta gran sequía, ¿sí? Dice, ¿cuánto gimieron las bestias? Los pobres animales pues van a sufrir. Dice, cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes porque no tuvieron pastos. Es decir, toda la comida para animales, los pastizales, los pastos se van a secar. Se secaron los arroyos, dice aquí, de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. O sea, por consecuencia, hemos visto también que las sequías provocan que incendios, ¿sí? Y bueno, esto es algo que viene todavía un poco más adelante. Esto es lo que menciona Joel. Y dice por ahí Amós, en el capítulo 8, versículo 3, en relación a este momento, ¿sí? Hay algo bien interesante que menciona aquí Amós, justamente de ese momento, ¿sí? Dice, y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor. Y muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar, dice, echados serán en silencio. ¿Se vieron lo que dice aquí, Amos? Dice, los cantores del templo aullarán en aquel día por el terrible calor. Este, y pues, sí, ¿cuáles cantores? ¿Cuál templo? Obviamente, aquí está hablando de los días finales también, ¿sí? Podríamos decir, pues lo del templo de allá de aquel entonces. No, no tiene que ver con aquel entonces. Está hablando de nuestros días, ¿sí? Ahorita vimos cómo David, junto con su hijo, instituyeron por ahí un ministerio dentro del templo, ¿sí? Con cantores. ¿Se fijaron? Lo que leímos por ahí en Crónicas. Bueno, aquí está hablando de los días finales y dice que los cantores del templo se iban a lamentar e iban a morir, dice. ¿Cuáles cantores? ¿Cuál templo? Ahorita nosotros no vemos un templo, ¿sí? Bueno, aquí ya nos da un indicio también de algo que puede suceder o que va a suceder y que el mundo está preparando, ¿sí? Como estamos, ahorita estuvimos platicando y que gente ha estado patrocinando ese proyecto, gente importante del mundo, ¿sí? De una reconstrucción de ese templo. Y gente y de esa gente que está patrocinando, no tiene mucho que ver con la cuestión espiritual, ¿sí? O sea, no son, no es un proyecto que venga de Dios, ¿sí? Ni la gente que lo está patrocinando, pues son siervos de Dios, como podríamos pensar, ¿no? Mira, qué buena onda, ¿no? Que están dando dinero para reconstruir el templo de Dios. Hay mucho más, ¿sí? Detrás. Miren, ahora podemos decir, bueno, ¿y por qué no lo han construido ese templo? ¿O qué están esperando? Bueno, como acabamos de ver, parece que ya tienen todo listo, ¿no? O sea, tienen al personal, incluso ya tienen, tengo entendido que ya tienen utensilios, ¿sí? Para el templo. Todo lo que menciona por ahí en la Biblia, por ahí en Levítico, tienen ya construido los utensilios también. Las ropas de los sacerdotes, están preparando a los sacerdotes para ese momento. ¿Y qué más necesitan? Bueno, según Números 19, ¿sí? Nos dice por aquí, si ustedes leen por ahí en Números 19, alguna vez tocamos este tema hace mucho tiempo, dice, las cenizas de una vaca roja, una novilla roja, mezcladas con agua, eran elemento necesario para la purificación de los judíos a fin de que pudieran servir en el templo. ¿Qué les parece?
dice ahí, las cenizas de una vaca roja. Y a través de toda la historia, ¿sí? Desde que Salomón construyó el templo, ¿sí? Hay gente que se ha dedicado a investigar esto, ¿verdad? Y se dice que se utilizaron 9 novillas, dice, entre el primer templo y el segundo templo, para realizar ese ritual, esa ceremonia de purificación, ¿sí? 9 vacas. Ahora, estas vacas tenían que tener una característica especial, o sea, tenían que ser rojas, completamente rojas, no podían tener ni un pelito de otro color, tenían que ser perfectas. Y esto, bueno, tiene otro simbolismo también, o sea, tiene su razón de ser y fue algo que Dios había ordenado, ¿sí? Que a lo mejor luego lo tocamos en otro tema, pero se dice, por ejemplo, según la tradición judía, mencionada por aquí, que la 10ª vaca iba a ser utilizada por el Mesías, ¿sí? Y hasta la fecha se han contabilizado 9 a través de la historia. 9 vacas de ese tipo, así perfectas, rojas, sin ningún defecto, sin ningún cabellito ahí de otro color, ¿sí? En su pelaje. Y también se está trabajando para eso, para encontrar esa vaca, ¿sí? Ustedes por ahí investigan, se están haciendo todo lo necesario para que ese templo sea una realidad ahí en Jerusalén, ¿sí? Y es lo único que están esperando, este, que salga por ahí una vaquita roja, ¿sí? Para hacer esa ceremonia y poder dar inicio, ¿no? A todo eso. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, fue lo que leímos al principio. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo nos dice algo interesante por aquí. Le dice a la iglesia de los tesalonicenses, dice, acerca o respecto de la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, o sea, ese encuentro que vamos a tener con Él muy pronto, dice Pablo, les voy a pedir, les voy a encargar algo. Dice, no se dejen llevar tan fácilmente por diferentes modos de pensar, ¿sí? No se turben, dice, no se asusten, no, dice aquí, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, dice, sea cual sea lo que les venga por ahí, el mensaje que les llegue, porque había ya un alboroto por ahí, dice, dice aquí de que el día del Señor ya está aquí, ¿sí? Dice, tranquilos, dice, no se estén asustando todavía, no se paniquen como decimos. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. Porque no vendrá quien, Jesús, obviamente, dice, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Pues es una rebelión abierta contra quién, contra Dios, ¿sí? Dice Pablo, primero tiene que pasar eso, que el ser humano se rebele contra quién, contra Dios, así abiertamente. Y ya estamos viendo también algunos indicios de eso, ¿sí o no? Pero Pablo está tranquilizando a la iglesia porque ya se estaban alarmando muchos en ese tiempo. Y Pablo le dice, a ver, tranquilos, primero tienen que venir ciertas cosas antes de que Jesús regrese, ¿sí? Tiene que venir, dice ahí, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí está mencionando un personaje, ¿sí? Y nos da aquí algunas claves para saber de quién se trata. Dice, el cual se opone ¿a quién? A Dios. Se levanta, dice, contra todo lo que se llame Dios. Y dice, o es objeto de culto de Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con Dios, dice, él quiere que eliminarlo. ¿Sí? ¿Y de quién está hablando aquí? Bueno, dice aquí, tanto que se sienta en el templo de Dios. Eso va a ser, dice Pablo. Se va a sentar en el templo de Dios como Dios, dice ahí,
haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando? Bueno, no es tampoco un secreto, ¿sí? Que el líder religioso por excelencia en nuestro mundo se hace que pasar por Dios, ¿sí o no? Eso es eso no es un secreto, ¿sí? Sin embargo, aquí también está haciendo alusión a otro personaje, ¿sí? Que algunos le llaman, por ejemplo, el anticristo, ¿sí? Dice aquí, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren lo que dice aquí en el libro El conflicto de los siglos, página 683, acerca de ya los últimos momentos de la historia de nuestro mundo. O sea, no estamos lejos de ver esto. Dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño, ¿sí? ¿De quién? De Satanás, ¿sí? Dice, será que Satanás mismo se dará por el Cristo. Se va a hacer pasar por quién? Por Dios, por Cristo, ¿sí? Y se va a sentar, dice, en el templo de Dios. Dice, hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador, de un Mesías, ¿sí o no? Todo el mundo está esperando un Mesías. Hasta la gente que ni tiene mucho que ver con lo religioso, ¿sí? U otras religiones que no son cristianas, los están esperando un Mesías, ¿sí? Todo el mundo y a través de toda la historia y todas las culturas han esperado a un Mesías. Cada quien con sus ideas, ¿no? Pero todos, desde hasta nuestros, ¿cómo se puede decir? Nuestros antecesores, los aztecas, por ejemplo, estaban esperando a alguien, ¿sí? Alguien que ellos llamaban Quetzalcóatl, ¿se acuerdan de él? ¿Sí? O sea, todos tenían una idea distorsionada de la promesa de Dios, ¿sí? De un Salvador, de un Mesías. Y hasta la fecha todavía se sigue esperando, ¿sí? Por ejemplo, los judíos ahorita vimos, o sea, ellos están esperando a un Mesías que venga y se siente en ese templo que están pretendiendo construir. Y Satanás sabiendo o habiendo preparado todo ese terreno y sabiendo nuestras expectativas como seres humanos, dice, ah, pues quieren un Mesías, ahí les va su Mesías, ¿sí? Dice, pues la consumación de sus esperanzas. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, en nuestro mundo, estamos cansados, por ejemplo, fastidiados de toda la situación que vivimos, ¿sí o no? De tanto problema, de tanta guerra, de tanta enfermedad, de conflictos, ¿no? De los mismos gobiernos está cansada la gente, de las religiones. Entonces, queremos algo diferente, los seres humanos, algo que cambie todo lo que conocemos, ¿sí? Y Satanás lo va a hacer. Dice aquí, dice, pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido, un Mesías, ¿sí? Y cada quien le llama como quiera, ¿no? O sea, las diferentes religiones. Pero todos están esperando un Mesías. Incluso, o sea, dentro del mundo cristiano, sí, les digo que muchos están apoyando la construcción de ese templo. Iglesias cristianas, ¿sí? Porque también están esperando a un Mesías, a un Salvador, a Jesús, ¿sí? Que regrese. Pero tenemos ideas muy equivocadas acerca de su regreso. Por eso Pablo llama la atención aquí a la iglesia y dice, oiga, no quiero que los engañen, ¿sí? Acerca de la venida de Jesús y empieza a dar ahí detalles, ¿no? Y nos alerta acerca de este personaje que va a venir, dice aquí. Dice que se sentará en el templo de Dios, que se hará pasar por Dios, ¿sí?
Y vean lo que nos sigue diciendo. Dice, simulará que Cristo ha venido. Qué abusados. ¿Sí? En varias partes de la tierra, dice, Satanás se manifestará a los hombres como un ser con cuernos, con cola, rojo, feo. No, dice aquí, eso, así no es él. Dice, como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. ¿Se acuerdan lo que nos menciona por ahí en Apocalipsis 1? Juan tiene una visión y ve a Jesús, ¿sí? Glorificado, y lo describe por ahí, dice, bueno, muy parecido a esa descripción que da Juan. Así que no es como muchas veces lo hemos imaginado, ¿no? Satanás. O como nos ha hecho creer él mismo que él es, ¿no? Como un ser así medio monstruoso, ¿no? Dice, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. O sea, es algo que ni nos imaginamos, dice aquí. Y muchos de nosotros lo vamos a ver con nuestros propios ojos, dice. Y asegura, no nada más su físico, sino cuando habla, dice aquí, dice, es muy semejante a todo lo que usted ha estudiado en la Biblia. Las palabras que va a decir y todo, dice, pues es Jesús. Dice aquí, y asegura, aquí hay algo interesante, dice, haber cambiado, haber mudado, dice, el día de reposo del sábado al domingo. Va a venir y nos va a decir, ¿saben qué? Ya eso del sábado es historia. Eso ya no vale. ¿Ahora qué? Ahora yo quiero que ustedes guarden, me adoren el día domingo. Y manda, dice aquí, o sea, no nada más va a sugerir, dice, va a mandar, dice, a todos a que santifiquen ese día, bendecido por él, el día domingo. Dice, y declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, o sea, el sábado, todos los que no hagan caso, dice aquí, blasfeman su nombre, me están ofendiendo. ¿Sí? Porque se niegan a oír, dice, a mis ángeles, a mis mensajeros, que fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño, dice aquí, más poderoso y resulta casi irresistible. Esto es lo que va a suceder, que dice Pablo, antes de la venida de Jesús. Y dice, cuidado, aguas, 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 como decimos. ¿Sí? Va a venir ese personaje y se va a hacer pasar por quién, por Dios, por Jesús. ¿Sí? Y se va a sentar en su templo, dice. Y ahorita estamos viendo a lo mejor nunca habíamos escuchado esto, ¿sí? Pero hay un gran proyecto para reconstruir el templo de Jerusalén. Y es interesante cómo desde, por ejemplo, el siglo XIX, el Vaticano quería trasladar su sede a Jerusalén, dejar Roma y trasladarse a Jerusalén. Y dice por ahí, vamos a leer en Daniel 11:45, que fue un texto que leímos ahorita, más para ligarlo con otro detalle, porque aquí ya se ve medio tenebroso el asunto, ¿sí o no? Porque dice aquí ya está amenazando este personaje, ¿sí? A aquellos que se nieguen a adorarle en día domingo. Y se va a desatar una gran persecución contra todo aquel que no se someta a las nuevas enseñanzas de este Mesías, de este falso Mesías. Dice Daniel 11:45, dice, y plantará sus tiendas, ¿en dónde dice ahí? Entre los mares del monte, perdón, los mares, perdón, en el monte glorioso, o sea, en el monte que, en el monte Moria, ¿sí? En el monte glorioso y santo que Dios escogió y que grandes acontecimientos han sucedido ahí, ¿sí? Que tienen que ver con, pues, con la historia
del plan de salvación. Y dice, plantará, dice ahí ¿qué? Pues su reino, podríamos decir, entre los mares, en el monte glorioso y santo, pero llegará, dice, a su fin. Dice Dios, tiene sus días contados, este señor, este personaje, y no tendrá quien le ayude. Todos sus secuaces y sus agentes aquí terrenales. Y bueno, ahí se ve, les digo, se ve un poco tenebroso el asunto, ¿no? Decimos, ah, caray, ¿sí? Y una gran persecución contra aquellos que no obedezcan. Pero miren lo que dice ahí enseguidita, Daniel 12:1. Parece, bueno, parece que es otra cosa, otro tema, pero no, o sea, la Biblia, acuérdense que fue escrita sin capítulos, sin versículos, o sea, es una narrativa continua, ¿sí? Después de que dice que va a venir este personaje, dice, pero dice, yo ya le tengo los días contados. Y de esto hemos hablado mucho, ¿no? La otra vez hablamos de eso, o sea, Dios estableció que tiempos para todo. Y a Satanás le dio un tiempo también. Y dijo, nada más hasta aquí y no hay más para ti. Por eso también dice la palabra de Dios que él sabe que tiene poco tiempo. O sea, él está consciente, ¿sí? Sabe muy bien el tiempo que Dios le determinó, ¿sí? Y por eso está acelerado también. Y ahorita está haciendo todo lo posible para pues, lograr sus objetivos, ¿sí? Y para engañar, dice, incluso si fuera posible, a los escogidos, ¿sí? Entonces, Satanás sabe que le queda poco tiempo. A veces nosotros todavía decimos, no, pues quién sabe cuándo vendrá Jesús. O sea, nosotros no tenemos idea, pero Satanás sabe muy bien que le queda que nada, podríamos decir, nada. O sea, estamos a muy poco tiempo de ver esto, ¿sí? Y dice versículo 1, Daniel 12, después de esto dice, no tendrá quien le ayude. Dice, y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Le dice Dios a Daniel, dice, se va a levantar ¿quién? Cristo, de su lugar. Dice, y será tiempo de angustia. Ahí se va a venir el tiempo de angustia, precisamente, ¿sí? Y esas plagas que mencionábamos ahorita. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y eso, ya dicen, uy, si ya esto se estaba viendo feo y esto que nos dice aquí Daniel, ya empeoró todo, ¿no? Pero miren lo que dice. Pero en ese tiempo, o sea, Dios, acuérdense, Dios tiene todo ya determinado. Dice, en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Entonces, aquí se ve algo, pues, preocupante la situación, ¿sí? Pero dice Dios, todos los que se hayan escritos, los que se quieran jugar a su suerte conmigo, dice, yo los voy a liberar y voy a volver por ustedes. ¿Qué les parece? El verdadero Mesías, nuestro Salvador, ¿sí? Esa es la promesa de Dios. Entonces puede estarse cayendo el mundo a pedazos, ¿sí? Pero dice Dios, tranquilos, ¿sí? Yo les voy a proteger, nadie va a poder tocarlos, ¿sí? Aunque haya amenazas de muerte por todos lados. Y esa es la promesa que tenemos. Dice, en aquel tiempo, o sea, en este tiempo, desde de, de que venga, dice, se va a levantar, ¿sí? Va a haber un tiempo de angustia, ¿sí? Dice, pero vamos a ser librados de él. Entonces, en el mundo ahorita está llevándose a cabo un montón de cosas, ¿sí? Que a veces ni cuenta nos damos, o no las percibimos, ¿sí? Pero este proyecto que mencioné ahorita es real, ¿sí? No es un invento mío. O sea, es algo que se está planeando, se está trabajando para eso, se está invirtiendo dinero para construir un tercer templo en Jerusalén, ¿sí?
Y según lo que acabamos de ver, lo que nos dice aquí la palabra de Dios, va a venir un Mesías, lo que está esperando todo el mundo, ¿sí? Pero no es Jesús, es un engañador, ¿sí? Es Satanás. Y va a venir a tratar aquí de engañar a todo el mundo, ¿sí? Con nuevas enseñanzas, especialmente acerca del día de reposo. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es, pues, mantenernos fieles, firmes, como dice Pablo ahí, dice, no se dejen que engañar. Y Dios, gracias a Él, ¿no? Que nos ha dejado toda esta información, todos estos avisos, señales, ¿sí? Para que estemos atentos, preparados para cuando suceda, también dijo eso, para que cuando suceda crean. Por eso dice, se los he dicho con anticipación todo, para que no seamos engañados, llevados por esas corrientes, ¿no? Y que finalmente pues podamos ponernos de parte de Dios, pase lo que pase, eso es lo que nos debe de preocupar, ¿no? Más viendo que ese tiempo, ¿sí? Está muy, muy cercano, ¿sí? O sea, esto no se ve allá dentro de un siglo, 2 siglos, ¿no? Ni siquiera 50 años. Estos ya se está llevando a cabo. Todo esto de lo que hemos hablado, todas las señales, todas las cosas que hemos platicado por aquí, se está ya que preparando todo para el regreso de Jesús. Y ojalá que eso nos dé gusto, nos llene de alegría, lejos de asustarnos, ¿sí? Podamos ver y sonreír cada vez que hablemos de esto y decir, muy pronto vamos a ver a nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz sábado.